Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yahana Dalai Montañez Cermeño y en esta ocasión estaré presentando el análisis de mi paciente mayor. Yo escogí este paciente mayor puesto que es una persona muy importante para mí y por supuesto quise dar a conocer este caso porque es para mí interesante saber que muchas personas que vemos no conocemos su pasado y no sabemos el por qué actúan en el presente de esa forma. Y bueno, en esta ocasión presentaré mi paciente femenino de 67 años con antecedentes de violencia intrafamiliar. Y pues bueno, tengo como resultado que cuando su esposo aún vivía, se desencadenan ciertos traumas que en su momento estaré exponiendo, de acuerdo con la intervención realizada en los distintos campos de aplicación, claro. Y bueno, en la anamnesis psicológica me percaté que las mismas cosas que ella mencionó, donde sufrió violencia intrafamiliar y toda esta partecita, pues ella sufrió el rechazo de sus hermanas y esto la ha llevado a tener un alejamiento de ellas, es decir, al no sentirse apoyada, puesto que a los 17 años tuvo el primero de sus 5 hijos varones. Cabe destacar que su familia nuclear se conforma por 6 hermanas, un hermano, su mamá y su papá, que en paz descanse, y su familia formada se conforma por su esposo también, que en paz descanse, y 5 hijos varones. Bueno, ella fue la primera de sus hermanas en embarazarse, en tener un hijo, por lo tanto ella sintió a sus 17 años el primer rechazo por parte de su familia. A sus 24 años fallece su esposo, por lo tanto ella queda viuda y ella vivió un duelo donde sus sentimientos sobre ello estuvieron muy bloqueados. Entonces, al haber un acontecimiento traumático parecido al que vivió al enviudar, pudo sacar lo que por más de 40 años tuvo guardado. Es decir, o sea, lo acaba de sacar en este año, en marzo de este año. Entonces, pues bueno, en parte eso la hizo desahogarse, la hizo quizá liberarse un poco más de lo que ella vivió y se permitió hacer cosas nuevas. Mantiene firmemente que ella mantiene que su error más grande sin duda fue no haber concluido con una carrera y lograr lo que su sueño siempre le dictaban, es decir, ser maestra de danza. Pues bueno, sabemos que al casarse, ella a temprana edad, pues ella impidió que pudiera realizar, que pudiera conseguir y trabajar sus sueños. Es por ello que ahora ella trata de trabajar en ser mejor persona y pues claramente con el paso de los años pues se vuelve más débil porque ya es un adulto mayor. Y los adultos, cualquier adulto y cualquier persona pues sabemos que envejecen. Entonces ha sido un poquito más accesible y pues bueno, el hecho de haber vivido episodios muy traumáticos y al criar a sus hijos sola, la hizo una mujer de sentimientos muy duros y muy fuertes. Por lo tanto, pues esto la llevó a ser con sus hijos una mamá muy estricta. Y bueno, en la parte de los resultados del primer test, que fue el test del árbol, voy a compartir pantalla. En este test del árbol nos arrojan ciertos resultados. Listo. En este test del árbol nos arrojan ciertos resultados y me llama mucho la atención lo sencillo que hizo el árbol, pero a pesar de eso nos dice muchísimas cosas. Bueno, tenemos aquí unas líneas entrecortadas, tenemos el dibujo sin absolutamente nada extra como manzanas, incluso animalitos o frutas. No había un suelo como tal, pero bueno,
Comenzamos con el tronco con ambos lados cóncavos y con acentuación hacia la izquierda, que esto tenemos que quiere decir que es una persona emotiva, sensible, deseosa de comunicarse con los demás. Una copa enarcada, comprimida en los laterales, copa equilibrada, indicador que por excelencia de actitud defensiva, personalidad formal. Esto se desencadena y yo creo que la mayoría de los tests nos hablan muchísimo de las cosas que ella vivió en un pasado. Es decir, mucho de su pasado está influyendo muchísimo en la parte de lo que ahora son sus traumas, de lo que ahora son las cosas que le acomplejan, porque también una de las principales barreras que tuvimos y de los principales peros que tuvimos fue el que no quería ni siquiera agarrar el lápiz o la pluma o la hoja incluso, porque le daba mucha vergüenza, ya que ella se siente que al no haber concluido con una carrera, ella no tiene derecho o no tiene la capacidad para poder tomar un lápiz o incluso una hoja. Entonces, este tipo de situaciones yo lo estoy manejando que son parte de su pasado, que es una parte que se quedó muy en su pasado. Y pues bueno, seguimos. Ahora vamos a seguir con la parte de que utiliza toda la hoja, por esa parte está bien, pero igual no es como algo tan bueno porque quiere decir que es una persona que suele querer llamar la atención y claramente se entiende porque en su momento ella necesitó muchísimo apoyo, muchísima ayuda y no la recibió. Entonces ella necesita en este momento un poco más de atención, necesita un poco más de ayuda. En el protocolo que nos muestra los resultados sobre la primer parte, que es de las frases que debía ella completar, obtiene un número de puntos de 32 puntos, lo cual no es bajo, pero tampoco es muy alto, entonces ella con una orientación adecuada puede lograrlo. Y como conclusión general, pues honestamente yo considero importante el tacto a los adultos, es decir, el conocer un poco más su historia para en caso de ser necesario podamos ser invitados sin pendiente alguno de los casos de no saber qué hacer o cómo actuar. Es decir, para mí es muy importante esta parte del adulto, ya que es una etapa de la vida en la que normalmente la gente suele ser más vulnerable porque suele tener un poquito más de complejos de si ya no estoy produciendo igual que antes o incluso si ya no soy la misma persona. Tienden a tener esa confusión en cuanto a la autopercepción y bueno, para mí fue demasiado importante trabajar este caso porque justamente ella nunca había tenido como tal una intervención psicológica, una intervención o una ayuda que la orientara a esta parte de saber llevar sus duelos, de saber llevar sus emociones. Y por supuesto, las actividades que tenemos planeadas para ella son actividades de relajación, actividades cognitivas, actividades meramente físicas que requieran un esfuerzo físico, que requieran moverse, movilidad, motricidad en todo. Y bueno, en las físicas tenemos importante que es salir a caminar, hacer ejercicios de estiramiento y movilidad. En lo cognitivo tenemos importante jugar como memoramas, jugar dominó, cosas que a los adultos mayores les llamen la atención y que les ayuden a desarrollarse cognitivamente y no perder la memoria tan fácilmente. En la parte emocional tenemos trabajar con técnicas de meditación y de relajación, trabajar con el manejo y equilibrio de emociones. Y en el social pues tenemos
platicar con ella para que se desahogue, se sienta mejor, que cree un ambiente de confianza y que se sienta bien. En la parte de las actividades del adulto mayor, tenemos lo de arte terapia, que fue dibujarse a sí misma. La verdad fue una de las cosas más bonitas que me gustó. Otra pues fueron los juegos de mesa, tejer, la terapia de artes, que ya la mencioné, la terapia, la terapia de relajación, los ejercicios de respiración profunda, asistir a eventos sociales, que para mí fue muy importante y fue yo creo que de las cosas un poquito más difíciles, puesto que no quería salir para nada. Y también ejercicios estimulantes pues para la mente, como ya lo mencioné, jugamos dominó, jugamos memoramas, jugamos cartas también. La reestructuración cognitiva, es decir, como identificar y cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Y claramente pues caminar 20 minutos mínimo en el parque. Y vaya, fue un proyecto demasiado bonito, la verdad me gustó muchísimo haber trabajado con ella, puesto que además de ser mi paciente es mi abuela, es como mi mamá y la verdad pues yo la quiero muchísimo, por lo tanto me dio mucho gusto conocer un poquito más sobre ella, porque a veces no nos damos cuenta cuando, cuando somos chicos de las cosas que nuestros mayores, nuestros adultos pasan, y sin duda el pasado de ellos repercute muchísimo con las acciones que toman hoy en día. Por lo tanto, esto a mí me ayudó a generar un ambiente de mucha más confianza con ella y la verdad fue, yo creo que mi proyecto favorito hasta ahorita en la universidad ha sido de mis proyectos favoritos, y no es que este fue el favorito, porque honestamente tuvo todas las partes que me gustan, que fue trabajar con un adulto, trabajar no solamente la parte física, sino también la parte emocional y cognitiva, la salud mental me encanta también. Y espero que este trabajo cuente con todas las puntuaciones y todos los puntos que se necesitan. Muchísimas gracias. Mi nombre es Yahana Dalai Montañez Hermano y quedo al pendiente para cualquier duda o aclaración.